Bien, bien. Somos estudiantes de Torá. Eh, Nuestro objetivo es poder estudiar la Torá y eso es lo que nos une, que también Yeshua muere por nosotros, creemos en Él como nuestro Salvador, tenemos fe en Él y queremos también seguirle, ser sus discípulos o estudiantes, obedecerle. Y precisamente la porción de esta semana que arranca en Génesis capítulo 12 arranca con una persona muy importante para el cristianismo, para el judaísmo y también para el islamismo, porque todos tenemos el mismo padre y es Abraham. En este momento, en el capítulo 12, se llama Abraham. Y empieza con algo muy interesante que dice Leg Leja en hebreo, como era el título de la porción. En el rollo de la Torá, pues no tiene eh, capítulos ni versículos, sino se nombra por el principio o la primera frase. En este caso, esta porción dice Leg Leja, que quiere decir vete por ti. Aquí en la Torá dice, eh, dijo Dios a Abraham, vete para ti. Es una expresión mm, muy usual en el hebraísmo, no muy usual en nuestro idioma. Si ven en sus Biblias, en Génesis 12, capítulo 1, dice, vete, simplemente. Pero en el hebreo se le añade, vete para ti o vete por ti. También diríamos en nuestro español, eh, eh, por tu propio bien, vete por tu propio bien. Hay algo especial en este llamado que el Señor le hace a Abraham y es para que él, por su causa, por su propio beneficio, salga de la tierra donde estaba. ¿Dónde estaba Abraham? Abraham estaba en Ur de los Caldeos, en la antigua Mesopotamia, cuna de civilización, también una tierra pagana de adoración a ídolos. De hecho, en la tradición oral se habla que Abraham vivía en medio de ídolos. Quizás su padre tenía esa herencia y por tal razón el Señor le dice, vete. Y Abraham hace algo que cobra el nombre hebreo hoy en día. Cruza el río Éufrates, como vimos en la primera clase, cruza hacia el oriente el Éufrates y por eso se le conoce el nombre de hebreo. Hebreo quiere decir el que cruza. Así que, así como Abraham sale de Ur de los Caldeos, cruza el Éufrates, se convierte en un hebreo. Hoy Dios también nos dice a nosotros, vete por ti, o sea, por tu propio bien, abandona el paganismo. Y antes de la oración, quiero que pensemos en eso. ¿Qué es lo que tenemos que abandonar? ¿Qué es lo que nos ata a nosotros, a este mundo que no nos permite ser parte del pueblo del Señor? El Señor hoy nos dice, vete, vete por tu propio bien, cruza, hazte un hebreo. Y es la invitación, la primera invitación que el Señor hace a través de esta porción es, sal, vete por ti. Te damos gracias, Señor, porque nos permites, Padre, reunirnos. Pedimos tu dirección, la Ruach, tu espíritu, para que no sea yo, Señor. Anúlame a mí y que sean tus palabras, Señor. Gracias por tu palabra, que sea vida, que se convierta eh, en vida y que haga crecer nuestro árbol interno, Señor, nuestro ser interno a la estatura divina. Dejamos nuestras peticiones en tus manos, Señor. Dejamos todo lo que pensamos, lo que somos, también nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer de qué debemos salir para ser parte de tu pueblo. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien. Ya con esa introducción vamos a entrar en materia. En Génesis capítulo 12, versículo 1. Y vamos a ver la historia de dos personajes, Abraham y Lot. En ese momento, Abraham y Lot, eh, en tres aspectos importantes que nos recuerdan también el plan que Dios tiene para nosotros. El primero es
adopción, el segundo, la liberación, y el tercero, la intercesión. Hay tres aspectos preciosos en la historia de Abraham y Lot que nos recuerdan el plan que el Señor tiene para con nosotros. En Génesis capítulo 11 arranca esta introducción de esta familia. Esta es una familia que se convierte en padre de todos. Dice el versículo 27 de Génesis 11, estas son las generaciones de Taré. Taré es el padre de Abraham. Dice la escritura, engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Tres hijos tuvo Taré. Y Harán, uno de sus hijos, engendra a Lot. De manera que Lot es sobrino de Abraham. Era tío y sobrino, una relación de tío y sobrino. Y murió Harán, dice el versículo 28, o sea, el papá de Lot murió antes que su padre Taré. No dice la escritura, muere a temprana edad en la tierra de su nacimiento. Allá en Ur de los Caldeos muere el papá de Lot, muere Harán. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca e Isca. Generalmente tomaban mujeres de la misma familia, como lo vemos en el transcurso y en el desarrollo de las generaciones. Mas Sarai, mujer de Abraham, era estéril y no tenía hijos. Eso es algo importante. Sarai no podía tener hijos y es un patrón que se repite también en las generaciones. Eh, Así que vamos al versículo 1 del capítulo 12. Adonai le dijo a Abraham, vete por ti, de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Así que el Señor le dice, vete por ti, por tu propio beneficio. Y fíjense la promesa preciosa que le va a repetir en varias ocasiones a Abraham. Y haré de ti, versículo 2, una gran nación. Dice Abraham, haré de ti una gran nación y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjense la promesa que le da el Señor. Haré de ti una gran nación, que está hablando de un pueblo, del cual tú y yo somos parte. Te bendeciré, segundo, y tercero, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que Abraham se convierte en un padre. De hecho, así se le conoce como el padre Abraham. Creo que todos en nuestro mundo cristiano hemos escuchado esa expresión, el padre Abraham, eh, padre de multitudes. Viene allí el pueblo judío, el pueblo islam también viene allí a través de Ismael. Así que el Señor le da una misión, le da un privilegio grande a este hombre y que es ser padre de muchedumbres, una nación grande que iba a engrandecer su nombre, que le iba a bendecir. Es más, que iba a bendecir a los que lo bendijeren y maldecir a los que le maldijeren. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tenía Abraham? ¿Qué tenía Abraham de especial? ¿Por qué a él? ¿Por qué a él lo escogió? Bueno, hay muchas razones que se dicen en las discusiones bíblicas acerca de esto, acerca de por qué el Señor escoge a Abraham y no a otro. Quizás una de las más importantes es la que vemos en el versículo siguiente, versículo 4. Y se fue Abraham, como Adonai le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Sale de Harán, tiene 75 años, tiene una edad avanzada, por supuesto. Versículo 5, tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes, las personas que había adquirido en Harán, tenía riquezas. Abraham era un hombre emprendedor, tenía ovejas, animales, tenía sirvientes, ya lo vamos a ver, tenía un ejército. Eh, Todo lo que había adquirido salió de Harán. Ahora, por supuesto, la tierra Ur de los Caldeos, la que está al oriente, en esa media luna fértil, en el Medio Oriente, es una tierra muy rica, regada por unos ríos, así como era en Egipto. Los ríos son los que hacen que la tierra produzca
y haya frutos, una tierra muy rica, una civilización avanzada. Y el Señor le dice a Abraham que salga una civilización tan avanzada, digamos, la ciudad donde había ciencia, había tecnología, ya tenían avances en matemáticas, era la cuna de la civilización. Eh, Tenía todo a irse a una tierra donde vemos más adelante en el capítulo 13 va a aguantar hambre, que perdón, en el mismo capítulo 12 al final encontramos que justo llega Abraham a Canaán y hay hambre en la tierra y le tocó bajar a Egipto. Así que no fue una decisión fácil, una decisión difícil para Abraham salir con todo lo que tenía. Pero hay algo especial en esta salida de Abraham y es que él sale con Lot. Abraham adoptó a Lot como su propio hijo, dado que salió con él. Vemos que Lot había perdido a su padre, lo leímos en el capítulo 11, así que Abraham adopta a Lot como su propio hijo. Eso tiene un significado preciosísimo cuando vemos que Abraham tiene unas cualidades muy preciosas. Vemos después que atiende a dos extraños sin saber que eran ángeles. Eh, Tal como era su carácter. Abraham tenía un carácter generoso, dispuesto a dar, a pesar de que tenía riquezas, de que te lo tenía todo, Abraham era un hombre dispuesto a dar. Y él decidió adoptar a Lot. Y quizás fue una de esas razones. Dios vio ese corazón dispuesto, un corazón dispuesto. ¿Por qué? Porque el Señor también tenía un propósito con nosotros y era adoptarnos a quienes en otro tiempo éramos gentiles, ya lo vimos en la clase anterior, eh, eh, antes de conocer al Señor, de acuerdo a la escritura, éramos gentiles, es decir, en tinieblas, en pecados, bajo el gobierno del enemigo. Hoy no lo somos. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos al Mesías, gracias al Mesías, somos adoptados. Así como el Señor vio un corazón dispuesto en Abraham, por supuesto, vio que era su propio corazón. Y lo vemos en varios textos que aparecen en la escritura y que he traído aquí para nosotros. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Eh, el libro de Romanos nos habla bastante de de la adopción. De hecho, desde el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Ruach, los que pedimos al Ruach y queremos ser guiados por su Espíritu, son hijos de Dios. Versículo 15 que tenemos aquí, pues no he recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción. El Señor nos adoptó. No éramos linaje de sangre, quizás no tenemos la descendencia o la misma sangre de los genes de Abraham, pero gracias al Mesías fuimos adoptados. Eso es algo preciosísimo por el cual clamamos, dice la Escritura, Abba, Padre. Versículo 16, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y de hecho, la Escritura dice que se nos da el título. Cuando se adopta un hijo, el hijo adquiere el apellido. Eso pasa en la mayoría de países. El hijo adquiere el apellido y todos los privilegios, la, inclusive la herencia. ¿Por qué? Porque se convierte en un hijo, como si fuera un hijo de sangre. Eh, de hecho, por ejemplo, en nuestro país, aunque el proceso es un proceso largo, ¿cierto? Para que una familia pueda adoptar un hijo cuando tiene ese deseo, eh, hay varias cualidades que encontramos allí. Uno, que los padres anhelan un hijo, los padres anhelan tener ese bebé. Y que quizás por eso el Señor utiliza esa frase de que somos adoptados, porque Él también nos anhela, anhela que seamos sus hijos, que seamos su pueblo. Eh, Segundo, que los padres deben cumplir unos requisitos en Colombia para poder adoptar a un bebé, a un niño. Eh, Hay diferentes requisitos que tienen que pasar, diferentes procesos que tienen que seguir para poder adoptar.
poder adoptar un bebé en Colombia. Perdón un segundito. Ok, seguimos. Pero finalmente, cuando lo logran, es una felicidad desbordante, ¿no? Cuando pues, finalmente los padres pueden adoptar a un bebé, es una felicidad tan grande. De la misma manera, no imaginamos la felicidad del padre cuando acudimos a él, cuando decidimos ser parte de su pueblo. Dice el mismo Romanos capítulo 8, versículo 17, y si hijos, dice él, también herederos. Así que nosotros, adoptados, somos parte de la familia, se nos da el título que tienes tú y yo, que tenemos como estudiantes de Torah, somos hijos, no somos gentiles, no somos extranjeros, somos hijos de Dios. Ese es el título que se nos da cuando aceptamos al Mesías. Y dice él, herederos de Dios y coherederos con el Mesías, coherederos con el Mesías, qué hermoso, ¿no? Y si en verdad padecemos con él, es decir, las pruebas que puedan estar en este mundo, a fin de que también seamos glorificados con él. Una preciosa promesa, el significado que nos da esa adopción que hace Abraham a su sobrino Lot, dado que el padre de Lot había muerto, nos refleja el amor del padre, porque el padre también nos adoptó. A través del Mesías, a través del mediador del pacto, nos adoptó como hijos. Vamos al libro de Gálatas. También encontramos en Gálatas varios pasajes que nos hablan de la adopción. En Gálatas 3, 29, finalizando, vamos a leer un poquito antes del texto, versículo 26 de Gálatas 3 ahí en sus Biblias. Dice, pues todos, dice, sois hijos de Dios por la fe en el Mesías. Subraye ese versículo en su Biblia. Todos, todos sois hijos de Dios. Qué título tan precioso el que tenemos. Y que es un versículo, estos textos van directamente a la necesidad que tiene hoy el ser humano, con tantas enfermedades, depresión, ansiedad, búsqueda de identidad que tenemos en el ser humano. ¿Quién soy yo? ¿Para qué vine a este mundo? Bueno, la escritura nos muestra la respuesta. La respuesta es que eres un hijo de Dios. Ahora, ¿qué hace un hijo de Dios? ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? Es lo que la Biblia nos muestra. Pero tu título es que eres hijo de Dios. Ahora, ¿por qué? Ahí lo responde en el versículo 26. Por la fe en Yeshua HaMashiach. Traducido, Cristo Jesús. Por la fe en Jesús, que es el Mesías, en Yeshua, es que somos hijos de Dios. Sigue diciendo el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. Cuando se habla del bautismo, en el griego el bautismo o la tevilá en el hebreo, más que la inmersión en agua, que es por supuesto un símbolo, que es la demostración de aquello, es también el nuevo nacimiento. Si tú naces, si tú permites que Yeshua entre en tu vida, hay un nuevo nacimiento. Dice la escritura, todo aquel que está en el Mesías, nueva criatura es. Es decir, hay un nuevo nacimiento. Todos los que han sido bautizados en el Mesías, dice el versículo 27, del Mesías estáis revestidos. Y dice el versículo 28, muy interesante, de Gálatas 3, ya no hay judío ni griego. ¿Por qué? Era una diferencia marcada en el primer siglo. Recordamos cuando veíamos el templo, hay una pared, hay un muro donde el extranjero no podía pasar más. El extranjero no podía pasar de ese muro, no podía entrar al atrio, ni siquiera al atrio de las mujeres. ¿Por qué? Porque eran incircuncisos, ajenos al pacto, ya lo vimos en clase anterior, había una carta de divorcio, pero ese muro fue eliminado. Yeshua HaMashiach, dice la escritura en Efesios, eliminó el muro divisorio. Por eso dice Pablo, claramente dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay colombiano, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, no hay división, porque todos vosotros sois uno. Y eso es lo que el Señor quiere que seamos,
uno, dice él, en Yeshua HaMashiach. Todos debemos ser uno. Y aquí quiero hacer un llamado a todos a que en nuestras oraciones incluyamos la unidad. Todos debemos ser uno. Quienes creemos en el Mesías y buscamos obedecer sus mandamientos, debemos ser uno. Finalmente, al final de los tiempos, justo antes de la venida del Mesías, habrá un remanente, no será con el nombre de una religión, sino habrá un remanente, un pueblo que tendrá esas dos características, el testimonio de Yeshua HaMashiach y obedecer su Torah, obedecer sus mandamientos. Debemos orar por esa unidad. Esto no es un llamado a un ecumenismo, no es un llamado a un ecumenismo, es un llamado a la unidad. Debemos abrir nuestra mente, abrir aquello que nos divide, quizás entre denominaciones, entre iglesias, y debemos ser uno, debemos orar por la unidad, porque en el fin del tiempo solo habrá un solo pueblo, de acuerdo a la escritura. Sí, termina diciendo el versículo 29, que es el que tenemos aquí de Gálatas 3, y si sois del Mesías, entonces sois, aquí está, descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Es decir, si en el cristianismo nosotros decimos que esas promesas de Abraham de bendición son también para nosotros, quiere decir que nosotros también somos parte de Israel, somos parte del pueblo. Para poder participar de las promesas de un pueblo, debemos ser parte del mismo. Y la manera en que la escritura nos muestra es que es a través del Mesías. Si tú crees en Yeshua como el Mesías, tú haces parte de Israel. Cuando haces parte de un pueblo de Israel, tú debes seguir su constitución. La constitución es la Torá. Así que ahí está la respuesta del pueblo que el Señor quiere. Un pueblo que esté unido, que es sus hijos, son sus hijos, a través de la fe en el Mesías, de acuerdo a lo que Gálatas nos explica. Y un pueblo que guarda sus mandamientos, que están en la Torá, de acuerdo a lo que nos muestra Apocalipsis capítulo 12. Muy bien, allí mismo en Gálatas capítulo 4, en el siguiente versículo, sigue diciendo Pablo en el versículo 6, que aparece aquí, Gálatas 4:6, por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. El Padre envía el espíritu, el Ruach. Recuerden que el Ruach es la misma presencia del Padre a través del Hijo. El Hijo, dice el Señor, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que, dice Gálatas 4:7, como vemos aquí, por tanto, ya no eres siervo. Esto es un mensaje para ti, para mí, sino hijo. El Señor no nos considera siervos, nos considera hijos. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. No sé si estamos entendiendo la magnitud de lo que significa ser hijos. No somos esclavos, no somos advenedizos, no somos siervos, no somos extranjeros, no somos gentiles. Esa no es nuestra identidad. Si usted ha aprendido eso a lo largo de su vida, hay que desarraigarlo de su mente, porque de acuerdo a la escritura, somos hijos, somos parte de Israel, somos herederos, de acuerdo a la escritura, por medio de Dios. Si la escritura, herederos de Dios por medio de su Hijo, del Mesías, Yeshua. Qué hermoso texto. Y el último, también muy conocido, está en Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 3, perdón, muy conocido por nosotros. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, es decir, Dios, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que claramente el mensaje que Abraham eh, nos da a través de la adopción de su hijo Lot repercute a través de nuestros días. El Señor elige una persona que tiene un corazón dispuesto. Así como el Señor está dispuesto a adoptarnos,
adoptarnos como sus hijos, de la misma manera, así como Abraham estuvo dispuesto a adoptar a Lot. Ok, perdón, perdón un segundo. Un corazón dispuesto a adoptar. Hay un mensaje preciosísimo que aparece en Romanos 11, que quizás es la manera como el cual el Señor nos habla acerca de la adopción y es como se hace en la agricultura. Romanos 11, a partir del versículo 17, nos habla de un injerto y a través de este mensaje de la agricultura nos muestra que también el injerto es un adoptivo. El injerto, creo que todos lo hemos escuchado, de acuerdo a esta literatura que encontramos del año 2013, es un proceso por el cual los segmentos de diferentes plantas, aquí ven una planta, son conectadas, me gusta esa palabra, conectadas e inducidas a crecer juntas como una sola planta. Entonces tú tomas un injerto, es decir, plantas de otro árbol y las conectas. Haces allí una inserción en el tallo original y allí injertas las ramas que vienen de otro árbol. Me gusta la definición porque dice que son inducidas a crecer juntas como una sola. Y es lo que Pablo nos está hablando aquí en Romanos 11, cuando dice que tú y yo precisamente éramos esas ramas en otro árbol, dice él, en un olivo silvestre y que por gracia, esto es amor, esto es profundo amor, fuimos injertados, dice él, contra toda naturaleza, fuimos injertados. Y de acuerdo a esta definición, cuando somos injertados, somos inducidos a crecer como uno solo, como una sola planta. Por eso no debemos hablar de esa otra religión o de esa otra denominación, que ellos están mal y yo sí estoy bien, que el que está conmigo es el que está bien y es el que va a ser salvo. Eso es un concepto erróneo de acuerdo a la escritura. Si no nos llama a que todo Israel, todos los que creemos en Yeshua y guardamos sus mandamientos, crezcamos como una sola planta. Fíjense esta definición de Rivas Torres del año 98. Usualmente lo que se hace es injertar las ramas de una variedad en la raíz de otra. A la planta que presta su raíz se le llama patrón, o sea, digamos, el olivo natural de acuerdo a Romanos 11, y a la que pone las ramas se le llama injerto. Nosotros somos un injerto, que somos adoptados, hemos sido adoptados en el árbol original por gracia. Gracias al Mesías, Yeshua, somos injertados en el olivo natural para crecer como uno solo. Veámoslo en Romanos 11, versículo 17. Dice Pablo, pues si algunas ramas fueron desgajadas del árbol original. Sí, muchas personas del pueblo a quien Yeshua vino a buscar no le aceptaron. Muchos judíos no la aceptaron, otros muchos tantos sí. De hecho, la primera iglesia cristiana, pues realmente era una iglesia judía que creía en el Mesías. Dice, y tú, nos habla a nosotros aquí Pablo, ¿no? Siendo olivo silvestre, has sido injertado. Aquí, nosotros fuimos injertados, dice él, en lugar de ellas, en lugar de aquellos que no aceptaron, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Muy bien, este injerto, al colocarse en el árbol original, empieza a participar de los beneficios como si fuera una rama natural, es decir, el hijo adoptivo que es llevado a casa y participa de los mismos beneficios que el hijo natural, inclusive la herencia, por supuesto, la educación, el amor, el cariño. El hijo adoptivo es un hijo natural, es un hijo. Por eso vemos en la escritura que el Señor nos llama hijos de Dios, a pesar de que somos adoptivos, de que no éramos del linaje de sangre, pero sí del linaje de la fe, de acuerdo a lo que la escritura nos muestra. Eh, y este injerto, pues participa de la misma savia que alimenta a las ramas naturales, también participa de los minerales que vienen a través de las raíces. Dice el versículo 18, no te jactes. Este es un versículo para nosotros.
no te jactes contra las ramas. No tenemos que jactarnos de que allá los judíos que crucificaron a Jesús, no tenemos por qué jactarnos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. El que nos sustenta es la raíz. Y de acuerdo a la escritura, diferentes versículos ya no lo hemos visto anteriormente, la raíz es Yeshua. Es la que nos sustenta, de acuerdo al versículo 18. Tanto las ramas naturales como a nosotros, los que hemos sido injertados. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Es decir, eh, Israel ha sido desechado, dicen algunos. De acuerdo a este texto, todo lo contrario. Algunas ramas sí fueron desgajadas para que tú fueras injertado. Pero no por eso, dice la escritura, debemos jactarnos ni llenarnos de soberbia. Bien, dice el versículo 20, por su incredulidad fueron desgajadas. No creyeron en Yeshua HaMashiach, pero tú por la fe estás en pie. Es por la fe en el Mesías que hemos sido injertados. No te llenes de soberbia, dice Pablo, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales que fueron desgajadas, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, dice Pablo, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados nuevamente. Es decir, esas ramas que fueron desgajadas, que eran originales de sangre, dice Pablo, que si ellos creen, nuevamente serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y así sea. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán reinjertadas? Es decir, contra toda naturaleza, un olivo silvestre, injertarse en un olivo natural eh, para poder disfrutar de la rica savia, de los minerales de la raíz. Eso somos tú y yo. ¿Cuánto más una rama natural que es del mismo árbol, más fácilmente va a ser injertada? Fíjense lo que termina diciendo el versículo 25-26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Parece que en este hermanos de Roma había arrogancia. Eh, en cuanto a vosotros mismos, dos puntos. Fíjense en este misterio que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es decir, en algunos del pueblo de Israel, del linaje, hay endurecimiento. Por supuesto, lo vemos hoy en día, la mayoría del pueblo judío no acepta al Mesías Yeshua, pero él dice en parte, es decir, ellos volverán, serán injertados nuevamente. Dice ese hasta quiere decir que ellos volverán, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hay un endurecimiento en parte, de acuerdo a este misterio que nos presenta Pablo, donde no creen en el Mesías, así que son desgajados del árbol natural. eh, los gentiles, como tú y yo, que éramos en otra ocasión extranjeros, somos injertados y ahora somos hijos de Dios, participando de la rica savia, el buen olivo, por supuesto, de las promesas que están aquí en la escritura. Eh, dice que este misterio, cuando ya haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando el, los gentiles crean en el Mesías y formen parte de ese pueblo, dice él en el versículo 26, luego todo Israel será salvo. Es decir, el pueblo natural, linaje de Abraham, reconocerán también al Mesías y anhelamos ese momento cuando ellos también vendrán, porque cuando ellos lo acepten, vendrá el Mesías. Dice, vendrá de Sion el libertador, versículo 6. Aquí está trayendo un pasaje de Isaías 59:20. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite mis pecados. Aquí está trayendo el texto de Jeremías 31:33 que dice, este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Ya no escribiré mi ley en piedra, sino en su corazón. Y es lo que el Señor Yeshua vino y envió su espíritu para escribir la Torá en nuestros corazones.
Sigamos viendo otra característica del injerto. La planta patrón tiene ciertas características que le permiten hundir sus raíces en ciertos terrenos donde la variedad injertada no podría subsistir. Me gustó mucho este concepto. Esto es de Diputación Foral 2016. Eh, Fíjense que la planta natural, o la que se llama el patrón, puede hundir sus raíces en ciertos terrenos donde el injerto no podría subsistir. Es decir, en en la tierra donde está la raíz, nosotros, los advenedizos, el injerto, no podríamos subsistir, no podríamos vivir. Es decir, no hay esperanza para nosotros, solo nos esperaba la muerte, de acuerdo a la escritura. Cuando somos injertados, podemos vivir. La única manera en que ese injerto, de acuerdo a Romanos 11, puede vivir es en el olivo natural. De cualquier otra manera, muere. Dice, sigue diciendo aquí, o porque dicho patrón tiene mayor resistencia a enfermedades en sus raíces. Se hace por eso, el injerto se coloca en el natural, en el patrón, porque o no puede sobrevivir en ese terreno, y el objetivo del agricultor es que pues pueda sobrevivir y dar fruto, o dos, porque el natural tiene mayor resistencia en sus raíces a enfermedades que varias variedades de otras especies. Por lo mismo, se hace el injerto. Tú y yo, si no estamos en el olivo natural, podemos sufrir enfermedades y por lo pronto no subsistir. Una de las 6 claves del éxito de un injerto es que depende de un buen contacto. Fíjense lo que dice aquí. Para que el injerto sobreviva en el natural, tiene que tener un buen contacto, tiene que estar unido, como ven aquí en este ejemplo, ¿no? Se abre el natural, se injerta y se hace un amarre allí, de tal forma que a lo largo del tiempo forman uno solo. La misma savia los alimenta. El buen contacto entre el cambio vascular de ambos, tanto la rama injertada como de la raíz patrón. El Señor nos llama a ser uno. Por eso en su oración también nos dice, seamos uno. Esto es un llamado, y vuelvo, insisto, a dejar nuestras diferencias y enemistades. Nosotros no podremos ser un solo remanente si no aprendemos a ser uno con todo Israel, con todo el pueblo de Israel. Y hablo aquí de todo el mundo cristiano y judío que creemos en el Mesías. En el caso del injerto, tras haber puesto el cambio vascular de patrón y la rama en contacto y haber crecido juntos, el conducto del xilema se vuelve uno solo. Es uno solo. No puede haber dos. No puedo decir, esta es la única rama que va a ser salva. No, es todo el árbol. Si no estás conectada con la savia, pues no vas a sobrevivir, vas a morir. Sigue diciendo, por lo que aún las ramas del injerto son nutridas con la savia que proviene de la raíz patrón. No hay nada que hacer. Si tú aceptas al Mesías en tu corazón, dice la escritura, somos injertados. Para poder sobrevivir, lo único es que tienes que ser uno solo, tienes que alimentarte de la misma savia. Y el alimento está en la Torá, en la escritura que venía del mismo pueblo que Abraham fue llamado a heredar, a heredar el pueblo de Israel. Si tú no te alimentas de la Torá, que es el mismo alimento, si no participas de ese mismo alimento, diríamos a nivel político, si tú no cumples la constitución de un país donde estás, pues te van a echar. Y creo que ejemplos hay. Si tú te vas, por ejemplo, a Estados Unidos a vivir, a buscar nuevos horizontes, pues tú buscas ser parte de Estados Unidos. Por supuesto, cumples la ley, la constitución, adquieres una ciudadanía porque eso te da beneficios, ¿cierto? Muy bien, en el mundo cristiano tenemos que entender también que para poder eh, tener los beneficios, las bendiciones que se hablan en la escritura, pues tú tienes que ser parte de Israel, tienes que cumplir la constitución, que es la Torá, que son los mandamientos que están escritos allí, y poder participar de los beneficios que te da ello, las bendiciones que están escritas para todo Israel, no para gentiles, no para extranjeros, están escritas es para el pueblo que es Israel, eh,
eh, que han aceptado al Mesías y que guardan los mandamientos del Señor. Muy bien, esa es la primera característica que encontramos a través de la relación de Abraham y Lot, la adopción. El Señor nos adopta a nosotros y nos da el título de hijos, así como el injerto se vuelve parte de la misma planta, y llega a ser como una rama, como otra rama natural, también el Señor nos ha adoptado. Es una preciosa promesa que nos da el Señor a través de esta relación con Abraham. La segunda característica la encontramos en Génesis 14. En Génesis 14 hay un acontecimiento eh, grande que se describe allí, y para quienes no se han dado cuenta, ahí relata la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial ocurrió en Génesis 14. Una guerra tenaz. Si usted lee la escritura, dice que en los días, leo Génesis 14:1, en los días de Amrafel, rey de Sinar, aquí traje un mapa para guiarnos. Vamos a ubicarnos aquí en Sinar. Aquí está Sinar. Este es el Golfo Pérsico. Aquí es lo que hoy es Irak. Aquí a la derecha es Irán hoy en día, para que nos ubiquemos. Esto es Arabia Saudita. Esta media luna fértil eh, es muy conocida por su riqueza agrícola. Aquí en este sector donde está el río Éufrates, este es el río Éufrates, aquí estuvo la primera civilización, aquí estuvo también Babilonia, hoy Irak es una tierra o fue una tierra rica, una tierra que pues como lo dijimos anteriormente eran los mismos ríos los que hacían crecer. Por supuesto, aquí se formó las primeras civilizaciones. En cambio, aquí en la tierra de Canaán es una tierra que depende exclusivamente de las lluvias. Por eso el concepto de la producción agrícola y las lluvias tempranas y tardías que hacen parte de ese ciclo anual y con el cual las fiestas o las festividades están conectadas con el ciclo agrícola en este terreno aquí en Canaán. Muy bien, aquí en esta tierra fértil estuvieron los grandes imperios. Aquí se nombra que precisamente estaba el rey de Sinar, y también estaba el rey de Elam, también está allí. También se nombra un rey en ese sector de lo que hoy es Turquía, el rey, eh, el rey de Elazar, que se llamaba Arioc, y el rey de Goim, que se llamaba Tidal. Cuatro reyes en esos sectores. Uno en el sector de la antigua Mesopotamia, lo que hoy es Irak, y dos reyes en lo que hoy es Turquía. Esto tiene alguna relación con Ezequiel 38, no es tema de hoy. Ezequiel 38 nombra la guerra de Gog y Magog y nombra, entre otros, a los territorios de Turquía y los territorios justo a la derecha de Irak, que es hoy Irán, que serán parte de ese gran conflicto final, pero es otro tema. Muy bien, estos cuatro reyes se iban a enfrentar con cinco reyes que estaban aquí en el Valle de Sidim, lo que hoy es el Mar Muerto o el Mar Salado. Eh, Estos reyes, dice que eran el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Atma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar. Leámoslo. Versículo 2. Estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, Sinab, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, el cual es Zoar. Estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer. Kedorlaomer es el rey de Elam, aquí en este sector, en lo que es la antigua Mesopotamia. Y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, o sea, estos tres reyes, Sinar, Elazar y Goim, los reyes de estas tres ciudades, y derrotaron a los rebaitas en Ascarot Carnaim, a los usitas en Ham y a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte Seir hasta la llanura de Panam, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enidmispat, que es en Cádiz, y devastaron todo el país de los amalecitas, el de los morreos, o sea, aquí en Canaán, está hablando de Canaán, que habitaban Hasesón Tamar.
Y salieron, ahí dice, salieron el rey de Sodoma, el de Gomorra, el de Adma, el de Seboín, el de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla. Entonces, como estos reyes vinieron y devastaron esta tierra de Canaán, los reyes del valle de Sidim vinieron a enfrentarlos aquí. Desde ahí hubo una guerra justo en el valle de Sidim, que hoy es el mar Salado. Eh, pero dice aquí nomás en la escritura quiénes fueron los ganadores. O sea, eran 4 reyes contra 5. En el valle de Sidim, que estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron, el rey de Gomorra, el de Sodoma, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Esos 4 reyes derrotaron a estos 5 reyes, los que estaban aquí justo en el valle de Sidim, los derrotaron. Dice la escritura que tomaron riquezas de Sodoma, de Gomorra, todas sus provisiones, y allí tomaron a Lot. Lot ya estaba viviendo allí en esta zona de Sodoma y Gomorra, dice que tomaron a Lot, hijo del hermano Abraham, que moraba en Sodoma, sus bienes y se fueron. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Por qué Lot está aquí? En el capítulo 13, estoy haciendo un repaso largo eh, de la parashá, perdón, un repaso corto. Abraham y Lot se habían separado. Por supuesto, juntos habían acumulado una gran cantidad de riquezas, ganados, pastores, y habían disputas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot por el pasto, cosa que parece insólito dado la cantidad de pasto que había. Pero Abraham hizo algo sabio, le dijo a Lot, vete hacia la izquierda, yo me iré a la derecha, o vete a la derecha y yo me iré a la izquierda. Bueno, Lot vio este valle de Sidín, que era un valle muy rico, y habían ciudades ya establecidas allí, estas ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma, y le pareció hermoso, le pareció una tierra buena, y decidió irse para allá. Lot se separó. Y Abraham se quedó aquí, en la tierra de Canaán, en la tierra del Ebeo, del Jerseo, allí estaba Abraham viviendo. Aún así, después de estar divididos, Abraham escuchó la noticia, esta noticia de que Lot había sido tomado prisionero. Él, sus mujeres, sus hijos, todo lo que tenía, sus bienes. Dice el versículo 13 que alguien vino, uno de los que escaparon, y se lo contó a Abraham, que estaba allí. Versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Entonces, ¿qué hizo? Abraham puede haber dicho, eso ya no es problema mío. Yo lo había adoptado, pero Lot, pues por evitarnos disputas, Lot se separó y ya no es problema mío. Pero aún así, Abraham hizo algo nuevamente, que es otra de las características de este gran patriarca, y es que fue a rescatarlo. Dice la escritura que armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, o sea, a sus criados, que iba creciendo en número de personas, 318 personas, las armó y se fue a enfrentar a estos 4 reyes, con los cuales 5 reyes no han podido. Es algo impresionante lo que vemos aquí. 5 reyes no pudieron contra estos 4, y va Abraham con 318, que él los arma, dice que los armó y siguió. O sea, Abraham decidió. Así que Abraham no era un viejito, eh, quizás con falto de fuerzas, como algunos intentan verlo. Abraham era un hombre de guerra, era un hombre fuerte, además tenía un ejército de 318 personas, y dice la escritura que los siguió. Dice, los siguió hasta Dan, y recobró todos los bienes, o sea, les atacó y rescató todos los bienes, dice la escritura. eh, Dice que hasta Joba, en el norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y a sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Es decir, Abraham hace algo impresionante en aquella época, en medio de esa primera guerra mundial que hubo allí, va con 318 armados, los ataca, ya iban escapando hacia el norte, dice la escritura, allí los ataca y rescata. Era un guerrero, definitivamente, Abraham. Esto que hace Abraham es algo impresionante cuando rescata a Lot. A pesar de que no era su hijo, lo adopta. A pesar de que Lot se había ido de su lado por algunas disputas, va.
a rescatarlo. Y eso tiene mucho que ver también con el corazón de nuestro Padre, quien también vino a rescatarnos y vendrá y volverá. Dice Isaías 61:1, texto que leyó el mismo Yeshua, hablando del mismo: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Está ungido es la palabra Mashiach o Mesías, o traducido como el Cristo, para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación de los prisioneros. Bueno, hubo alguien que también, con ese mismo corazón que mostró Abraham, vino enviado por el Padre, por Dios, para traer libertad. Y la pregunta es: ¿de qué estamos cautivos? ¿Qué te tiene cautivo? ¿Qué es lo que nos cautiva en este mundo? De la cual, así como Abraham se armó con 318 y rescató, también nuestro Padre, a través de su Hijo, vino a traer libertad, libertad de nuestro pecado, libertad de las cadenas que nos atan. Inclusive el Señor hoy te dice que eres libre, que tienes que desatar, tienes que salir, renovar tu mente, como dice en Romanos 12. Colosenses 1, vamos al texto de eh, Colosenses, capítulo 1, un texto muy hermoso. Versículos 13 y 14 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, dice en la Reina Valera, de la potestad de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Está hablando de Dios, ¿cierto? Nos trasladó al reino de su Hijo amado, Yeshua, en quien tenemos redención. Dice, dos puntos: el perdón de los pecados. Así que Dios nos libró del dominio de las tinieblas. Él mismo nos libró de las tinieblas. Así como Abraham fue a libertar a Lot, Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Entonces, hagan de cuenta que coge el injerto y toma esas ramas y nos injerta en el olivo. Nos trasladó al reino de su Hijo amado. Por eso somos hijos, ¿cierto? En quien tenemos redención. La redención la tenemos en Yeshua, el perdón de pecados. Fue de lo que nos rescató. Esos cuatro reyes, cuatro reinos: Elam, Sinar, Goín y Eleazar, representan las cadenas, representan el dominio, el pecado que nos tiene atados. Yeshua, dice la escritura, que nos trajo redención. Él es el que vino, Él es el que vino y nos rescató, nos tomó, ¿cierto? Y nos dio el perdón de sus pecados. El mismo nombre de Yeshua, dice la escritura en Mateo 1:21, significa eso: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua. Yeshua en el hebreo quiere decir salvación. De hecho, encontramos varias veces en la escritura cuando se habla de salvación, en los salmos, en otros lugares, y en el hebreo dice Yeshua. Así que Yeshua, el nombre en hebreo, es el que significa salvación. Jesús, derivación de Jesús del griego, es la traducción que tenemos hoy en día en español. Dice, porque Él salvará. Es el que trae salvación a su pueblo de sus pecados. Él es el que nos salva. Dice Romanos, capítulo 8. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice, ahora pues, o por consiguiente, no hay condenación para los que están en Yeshua el Mesías, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, nos ha traído libertad. Claramente Yeshua es el libertador. Él es el que nos salvó, el que nos rescató de esos cuatro reyes que nos habían secuestrado. Yeshua es el que nos rescató de nuestros pecados. Tenemos que vivir por fe. Es a través de la fe, en creer de que ya somos libres, de que ya somos perdonados, es que debemos renovar nuestra mente. La fe es la que tiene que renovar nuestra mente, decir, yo ya soy libre, yo ya soy salvo, soy perdonado, y abandonar ese pecado, abandonar lo que nos ata todavía
a esta tierra de donde salió Abraham, a nuestros ídolos, al paganismo, a, a quienes adoramos, a quienes le damos nuestro mayor tiempo, tenemos que salir de allí. Vete por ti, dice el Señor. En Apocalipsis lo nombra de otra manera, sal de Babilonia. Precisamente Babilonia fue establecido aquí, ¿no? Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y de sus condenaciones. Terminamos con este, tendremos una liberación final. El Señor vendrá también, así como Abraham quizás llegó y arrebató a Lot de las manos de sus captores. Dice la Escritura que Pablo dice, los que vivamos cuando el Mesías vuelva, los que hayamos quedado después de que hayan resucitado los muertos en el Mesías, preciosa promesa, seremos arrebatados. Así como quizás Abraham tuvo que arrebatar a Lot de sus captores, la Escritura muestra que también cuando Yeshua vuelva, seremos arrebatados de nuestros captores, porque habrá una situación muy difícil en el mundo, habrá una guerra muy complicada en el mundo. Juntamente con ellos, se refiere a los muertos que han resucitado, en las nubes recibiremos al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Preciosa característica que muestra Abraham. Abraham está dispuesto, él no tenía la necesidad, pero está dispuesto a ir a rescatar a su hijo adoptivo, que ahora es hijo de casa, a Lot. De la misma manera, nuestro Señor nuestro Dios vino a rescatarnos a través del Mesías Yeshua. Y volverá, el Mesías Yeshua volverá para rescatarnos finalmente. Y la tercera característica con la cual queremos terminar aquí, que nos muestra por qué Abraham fue llamado, tenía unas virtudes preciosísimas, ya vimos las dos primeras, está dispuesto a adoptar. La segunda, dispuesto a liberar, a sacrificar su propia vida incluso para liberar a su sobrino. La tercera característica está más adelante cuando ya tiene por nombre Abraham, se le ha cambiado el nombre, en el capítulo 18. Y es precisamente en esa visita que veremos en la porción que vamos a leer esta semana de dos personajes y uno más. Y le cuentan lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra. Dice la Escritura, ¿cómo le va a encubrir a Abraham mis designios siendo Abraham, el cual se convertirá en una nación grande? Y le cuentan, versículo 20, que el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y el pecado de ellos se agrava en extremo, descenderé, dice la Escritura, para ver lo que han hecho. Así que Abraham entendió que esta ciudad estaba a punto de llegar a un juicio. Y eso pasa. Cuando una civilización, una ciudad, una tierra, de continuo mal, de continuo buscan el mal, pues llega un día en que ya su corazón, después de tantas llamados del Señor, no hay arrepentimiento, viene un juicio sobre ellas. Sucedió en los días de Noé, sucedió aquí en Sodoma y Gomorra, sucederá en nuestro planeta también. Así que Abraham sabe que Lot, a quien rescató, a quien fue y liberó de las garras de sus cuatro reyes, vive allí. Y muestra una tercera característica preciosa, y es la intercesión. Abraham, que nuevamente no tenía la necesidad de hacerlo, él estaba bien, tenía toda su familia, pero él tenía un hijo allí. Intercedió por su hijo. Versículo 23, aquí empieza la intercesión de Abraham. Se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos, dice Abraham, quizás ya hay 50 justos en la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjate las palabras que utiliza Abraham, llamando a los atributos divinos de la justicia de Dios y de su amor, de su bondad. Respondió Adonai, versículo 26, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos.
Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar y mi señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y el señor le dijo, no la destruiré si hallare 45. Abraham sabía en su corazón que no habían 50, que había muchos menos que ellos. Volvió a hablarle y le dijo, quizás se hallarán 40. Y respondió el Señor, no lo haré por el amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallaren allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he empezado a hablar, Señor, quizás se hallaren 20. Y el Señor le dijo, no la destruiré. El Señor estaba dándole su palabra, si hubieran 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablaré solamente una vez. Quizás se hallaren 10. No la destruiré. Respondió, por amor a los 10. No la destruiré. Dice la escritura que Adonai se fue luego que acabó de hablar con Abraham. Una característica aquí preciosa de Abraham por interceder, no solamente por el hijo que tenía allí, sino por toda la ciudad que estaba allí. Intercedió por amor a los justos. Y la pregunta es, ¿en nuestra ciudad habrán por lo menos 10 justos? ¿O hallarán 50 justos, como arrancó Abraham a pedir 50 justos? Ahora, por supuesto que Abraham no siguió pidiendo misericordia porque pues en el diluvio se salvaron 8, pero aún así se destruyó el mundo entero y por eso Abraham llegó hasta 10. Quizás fue una de las razones. La pregunta es, ¿cuántos justos hay en nuestras ciudades? Porque por amor a ellos se evitan las destrucciones, por amor a estos justos. Y Abraham sabía, conocía ello, conocía el carácter de Dios y su misericordia. Y aludiendo a los atributos de la misericordia y de la bondad, clamó al Señor pidiendo misericordia, pidió justicia. Un ejemplo claro lo encontramos en Nínive. Nínive en la época del profeta Jonah o Jonás iba a ser destruida. Eh, no habían atendido a los clamores del Señor. Y Jonás fue enviado con ese mensaje que iba a ser destruida. Toda la ciudad se arrepiente, de acuerdo al libro de Jonás, y el Señor decide no destruirla. Así que el Señor es paciente. El atributo de Yud-Heh Vав-Heh, del nombre sagrado, es misericordia. Él lo dijo, ¿no? Cuando le pronunció a Moisés los 13 atributos divinos. Él es misericordia. Y si vamos a Él en arrepentimiento por nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice la Escritura. Incluso, fíjense, en Nínive estuvo dispuesto a no eliminar la ciudad por causa de su arrepentimiento. Estaba dispuesto a no destruir a Sodoma, una ciudad tan depravada, si hubieran por lo menos 10 justos. Así que somos la sal de la tierra, como dijo Yeshua. Esa sal, esos 10 en medio de una ciudad pudieron haberla salvado. La pregunta es, ¿cuántos justos hay en nuestras ciudades? Y en este atributo de la intercesión que Abraham hizo, fue otra de las características grandes de este patriarca que nos muestran que también hay uno que intercede por nosotros. Y en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, nos muestra esa hermosa intercesión de uno como Abraham. Dice primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, hay un solo Dios. ¿Quién es? El Padre. El Nuevo Testamento siempre nos muestra eso, que el único Dios es el Padre. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach. Es decir, hay un solo Dios y un solo mediador. Abraham estaba en la posición del Mesías cuando estaba intercediendo por Sodoma. Otra característica hermosa que nos muestra lo que hoy hace el Mesías. Hebreos 9:15. Dice la escritura en Hebreos 9:15. Dice, por eso el Mesías es mediador de un nuevo pacto. ¿Cuál pacto? El de Jeremías 31. Escribiré su ley, mi ley en su corazón, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, porque Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Yeshua es el mediador
de este nuevo pacto. Él mismo lo dijo en Juan 14:6, muy conocido, yo soy el camino. El único camino al Padre es Yeshua Mashiach, no hay más. Él es el camino, Él es el intercesor, Él es el que está tocando la puerta de nuestro corazón, de acuerdo a Apocalipsis 3:20. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. En Romanos 8 también nos muestra esa figura intercesora del Mesías. De igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad, el Espíritu del Mesías. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y el versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? El Mesías, Cristo, es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Ese espíritu del Mesías que nos ayuda en nuestra debilidad para saber cómo pedir, es el mismo, dice la Escritura, el que intercede por nosotros. La misma Escritura nos muestra que es el Mesías, el que intercede por nosotros, el que está sentado a la diestra de Dios. Así que ese atributo precioso que muestra Abraham al interceder por su sobrino Lot es el que también el Mesías Yeshua, más adelante, cuando se le da un nuevo nombre, así como Abraham en esta ocasión ya tenía un nuevo nombre, Yeshua, dice la escritura, que fue exaltado hasta lo sumo y se le da un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, Yeshua lleva sobre sí el nombre del Eterno, el Yud-Heh Vав-Heh. Él, al tener un nuevo nombre, como lo tenía Abraham, intercedió. Abraham intercedió por su hijo Lot y por toda aquella ciudad. eh, Yeshua también intercede por nosotros. Tenemos un mediador en el cielo, pero que también está llamando a la puerta de nuestro corazón. A través de esta porción del Lek Lejá podemos ver esos preciosos atributos, que quizás fueron los atributos por los cuales el Señor eligió a Abraham. Y vamos a verla en la próxima ocasión, más atributos de Abraham. De acuerdo a la escritura, era una persona que tenía el corazón, ¿sí? Que fue amigo de Dios. Y vemos en esta historia de Abraham y Lot cómo él adoptó a Lot, pero no solamente lo adopta, sino que arriesga su vida para liberarlo, pero aún además está dispuesto a interceder por él para evitar la destrucción de toda la ciudad donde él vivía. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la vida, nos das este